Hola, soy Bruno Bichir, bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en plazas, esquinas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando, porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento y nosotros hoy vamos a descubrirla. La gente, las mujeres lo llevaban en la ropa escondido. Vas a ser presidente de la República durante 1 hora. Le dice a uno de sus secuaces, quémenlo. Mover un edificio de 1.700 toneladas. Una especie de Robin Hood mexicano. Todo hombre debe de utilizar en público el vestido llamado pantalón. En el estado de Jalisco se encuentra Guadalajara, la segunda ciudad más poblada de México. Guadalajara es una de las sedes culturales, industriales y económicas más importantes del país. Sus 4 siglos y medio de tradiciones y cultura contienen algunas de las más exóticas y misteriosas historias de Latinoamérica. La ciudad de una de las más originales cocinas regionales, los mariachis y el tequila, fue un punto estratégico en la Guerra de la Independencia. Miles de colonos lucharon por liberarse del dominio español para forjar a una de las más bellas ciudades latinoamericanas. Empecemos nuestra búsqueda aquí, en el Museo del Periodismo, que homenajea al cura don Miguel Hidalgo y Costilla, héroe de la independencia mexicana, padre de la patria. Lo que pocos saben es que Hidalgo no solo encabezó la lucha en el campo de batalla, sino que también fundó el primer periódico revolucionario de Latinoamérica. Nos encontramos en la Casa de los Perros, que es llamada así por los perros de cantera que hay afuera de esta casa, y en esta casa fue donde estuvo la primera imprenta de Guadalajara. En esta imprenta fue donde salió a la luz El Despertador Americano. Es una publicación eminentemente revolucionaria. Tenemos que trasladarnos a 1810, cuando el señor cura don Miguel Hidalgo y Costilla llega a Guadalajara. Hidalgo es un personaje muy importante dentro de la historia de México porque es el que inicia un movimiento que con el tiempo culmina con la consumación de la independencia. Después de grandes triunfos contra los realistas, Miguel Hidalgo arribó a Guadalajara. En esa ciudad decidió impulsar las ideas revolucionarias con la fuerza de las palabras. Cuando Hidalgo llegó aquí a Guadalajara, le encomendó al cura Severo Maldonado editar El Despertador Americano. Fue un periódico con una orientación hacia los criollos fundamentalmente. Porque si uno analiza con detenimiento el periódico no está dirigido a los indios, no están dirigidos a las castas, están dirigidos a los criollos y a los españoles para que se suman al movimiento de Hidalgo. Pese a que eran tiempos peligrosos para los que intentaban desafiar al imperio español, la publicación tuvo un éxito inesperado. Este periódico molestaba mucho, sobre todo porque fue bien recibido por la población en general. Era comprado a un precio bastante alto y a pesar de que era caro, la gente lo compraba, le interesaba. Se ve que estaban deseosos por saber qué era lo que sucedía con estas ideas independentistas. El impacto fue tremendo porque, primero, este periódico era exageradamente caro. Costaba algo así como 2 costales de frijol cada una de estos ejemplares, que pues, desde luego es un precio altísimo si estamos pensando y si nos trasladamos a 1810. Únicamente podían adquirir estos textos, estos ejemplares, la clase pudiente. El prestigio del Despertador Americano fue contundente y de la mano de hombres y mujeres comunes,
el periódico ingresó en el centro político del país. El Despertador Americano llegó a la Ciudad de México, lo llevaban los arrieros escondido debajo de sus cajas de mercancías, adentro de huacales, y ahí iba el periódico. La gente, las mujeres lo llevaban en la ropa escondido para poderlo distribuir fuera de la ciudad de Guadalajara. A pesar de su éxito, la permanencia en las calles del Despertador Americano resultó efímera. La vida del Despertador Americano es brevísima. Únicamente se editaron 7 números, de diciembre de 1810 a enero de 1811. Y aquí hay un aspecto interesante, porque únicamente salieron a la luz pública o se vendieron, según las crónicas, 6 números de los 7. El número 7, que fue ya el último número de este periódico, ya no pudo ser repartido. Incluso aquí mismo en la imprenta se quedaron los ejemplares. El Despertador Americano dejó de publicarse, dejó de circular porque Hidalgo salió de Guadalajara, siguió tratando de conquistar el resto del país. Derrotan a Miguel Hidalgo en una zona que se conoce como Puente de Calderón. Es apresado y es conducido después a la cárcel y finalmente muere en 1811. Y en ese momento la edición del número 7 se encontraba en los talleres de la casa que se conoce como la Casa de los Perros, que hoy es el Museo del Periodismo. Y como ocurrió en muchas ocasiones en la época de la colonia y en diferentes épocas de la historia, hacen una gran pira con la edición del número 7 y desde luego desaparece, lo queman, este número 7 del Despertador Americano. Años después de su presunta desaparición, el número 7 del Despertador Americano fue encontrado muy lejos de Guadalajara, en la Biblioteca Nacional de Chile. Durante muchos años se creía perdido este número 7 o hasta se pensaba que nunca se editó el número 7 del Despertador Americano. Lo que nosotros conservamos aquí en la biblioteca, los 7 números del Despertador Americano, es una edición de 3 páginas únicamente y está aquí también incluido el escurridizo número 7, este que prácticamente no sabíamos de su existencia y que finalmente ya tenemos con este la colección completa del Despertador Americano. Al sur de Guadalajara se encuentra Tlaquepaque. En este municipio de construcciones coloniales está ubicado el Museo Nacional de la Cerámica. En este museo se encuentra la obra del famoso ceramista Pantaleón Panduro, quien con su arte cautivó a mexicanos y extranjeros. Lo que pocos saben es que con su mismo arte logró lo que muchos políticos no consiguieron con sus discursos. Estamos en un lugar que se llama Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, y en una casa de la cultura que tiene un museo que se llama Pantaleón Panduro. Entre las cosas más importantes que tiene esta casa de la cultura. Pantaleón Panduro fue uno de los artesanos más importantes de aquí de Tlaquepaque y en todo México. Él es un auténtico indígena que toma el apellido Panduro, que es español, de un señor Panduro que existió en Guadalajara en 1590 y tantos, y a partir de 1810 empiezan a tener en los registros de la parroquia los primeros Panduro. Aquí nacen entonces Pantaleón Panduro, sus hermanos y los 11 o 12 hijos que tuvo don Pantaleón. Pantaleón Panduro fue como todos los niños en su tiempo. Para 1847 que nace, él juega con el barro y hace bolitas de barro, más tarde hace tejas y ladrillos, porque era lo que se hacía en este pueblo de Tlaquepaque, y al hacer ladrillos y tejas él ve que es fácil copiar la nariz y la frente y la cabeza de los compañeros de él que están haciendo también sus cosas de barro, y ve que le empiezan a salir con cierta perfección y se llega a convertir en un excelente retratista en barro. Cuando Pantaleón Panduro toma conciencia de su capacidad, decide perfeccionar su arte. Pantaleón Panduro se empieza a dar cuenta de que tiene habilidades para trabajar el barro y muy pronto empieza a participar en distintas exposiciones.
tienen tal perfección los retratos de Pantaleón Panduro que entonces se empieza a ser un poco más famoso. Pantaleón Panduro nunca imaginó que su arte y un encuentro con el presidente Porfirio Díaz le depararía una situación tan inusual como sorpresiva. Porfirio Díaz tenía una casa de descanso en lo que es la ribera de Chapala. Entonces, para ir a Chapala, necesitaba venir primeramente a Guadalajara. En el año de 1903, Porfirio Díaz viene aquí a Guadalajara y un señor le dice: don Porfirio Díaz, vamos a hacerle una escultura en barro, pero ya verá de qué calidad. Y cuando destapan el monumento, don Porfirio Díaz queda asombrado. Dice: esto es magnífico. No puede ser que una persona tan humilde, tan sencillo, haya hecho este. Don Porfirio Díaz entonces lo invita a que se vayan a Roma para que perfeccione su arte. Él no se quiere ir ni por nada porque quiere morir aquí con su gente, en su pueblo. No quiere salir. Don Porfirio entonces en premio le dice: ve a México, allá te voy a dar un premio. Y el premio que le da es sentarlo en la silla presidencial, ponerle la bandera y le dice: vas a ser presidente de la República durante 1 hora. Después de lograr lo que muchos políticos no pudieron, Panduro siguió asombrando con su destreza. Curiosamente, a pesar de eso, nunca pudo demostrar esa misma habilidad en el momento de autografiar sus obras. Él tal vez no supo firmar nunca. Firmaba con letras de molde y pone Pantaleón Panduro, letra por letra, pegaditas una a la otra. Lo que nos hace pensar que él dibujaba su nombre. No sabía leer y escribir. Más adelante descubriremos que hay detrás de una ley que obligaba a todos los hombres de Guadalajara a usar el pantalón. Además, conoceremos la historia de una iglesia que se construyó para eliminar el recuerdo de unos queridos y populares ladrones. Todo esto cuando regresemos con Historia Secreta. En la ciudad de Guadalajara se promulgó una de las más curiosas leyes que obligaba a todos los hombres de esta ciudad a usar pantalones. La causa, la indiscreta ropa que usaban los campesinos del lugar. Nos encontramos en lo que alguna vez fue la garita Piedras Negras, el lugar que ningún hombre podía cruzar sin respetar la estricta ley del pantalón. Esta columna era una arquería que iba prácticamente a la otra esquina de esta calle. Aquí era la entrada a la ciudad. En los principales caminos que llegaban a la ciudad de Guadalajara había este tipo de garitas o aduanas, donde lo que tú ingresabas, ya sea cereal o líquidos, lo que sea, pagabas un impuesto por ellos. A finales del siglo XIX, la vestimenta utilizada por los campesinos indígenas que llegaban a Guadalajara era el calzón de manta. Una prenda muy indiscreta para los habitantes de la ciudad, quienes empezaron a protestar ante las autoridades. Entonces hubo una ley que se redactó el 7 de junio de 1887, donde el jefe político de Guadalajara avisa: desde el 1 de septiembre de ese mismo año de 1887, a todo hombre, sea cual fuere su condición y fortuna, debe de utilizar en público el vestido llamado pantalón. O sea, ya no el calzón de manta, sino un pantalón. El calzón de manta era como un tipo pañal, ahora sí, donde lo metías y ya aquí lo amarrabas. Esta es nuestra interpretación de lo que pensamos es el calzoncillo de alguna manera de las personas campesinas, ¿no? Esta es una tela que se llama yute o yutina, la cual está elaborada a base de fibra natural, lo cual era muy fresco, muy cómodo para el indígena. Por otro lado, muy económico. Recordemos que esta gente tenía muy pocos recursos económicos y efectivamente necesitaban optimizarlos. En el siglo XIX, pues obvio que ya existía el pantalón, pero pues los indígenas en su mundo, pues no. Entonces a la hora que vienen a la civilización, a la ciudad, pues hay que entrar dentro del juego.
A pesar de resultar cómodo para los campesinos, las mujeres de las clases altas comenzaron a mostrar un marcado disgusto por esa forma de vestir. Resulta de que tal vez en un paso que diste más largo, salió alguna parte de tu cuerpo a relucir. Entonces alguien que vio principalmente a las mujeres, pues pegaron el grito del cielo y fueron a quejarse de que se veía muy grotesco y muy vulgar ese tipo de asuntos, ¿no? Aunque para la aristocracia el problema estaba mayormente resuelto, en muchos casos la ley resultaba muy difícil de cumplir para los indígenas. Cuando los obligan a ponerse pantalón, bueno, pues sí les causan problemas en su trabajo, desde luego, y desde luego un gasto. Y a todos los pobladores fuera de la ciudad de Guadalajara les cayó como un cubetazo de agua fría. Pues imagínate, es su ropa normal. La gran mayoría no sabía leer ni escribir. Entonces, si estaba esta ley, ellos nunca se iban a enterar. Si te agarraban en la calle con la clásica vestimenta del calzón de manta, pues tenías que pagar o un peso de multa, que era mucho dinero en aquellos tiempos, u 8 días de reclusión. La gente de los poblados fuera de la ciudad de Guadalajara hacían un tipo de cooperacha, o sea, cada quien daba algo de dinero para hacerse de un pantalón. Entonces, si le tocaba el turno a tal persona para venir para acá, pedía el pantalón. ¿Saben qué? Préstame el pantalón para que voy a ir a Guadalajara. Y ya que llegaban a Guadalajara, antes de entrar a la ciudad, afuera de las garitas, se quitaban el calzón de manta y se ponían el pantalón. Mi abuelo era arriero y que cuando venía a Guadalajara a traer sus mercancías, al llegar a la garita, tenía que ponerse pantalón para poder entrar, y si no lo traían tenían que, aquí se lo proporcionaban. Aquí es donde checaban, ahora sí, que tuvieras o no tuvieras pantalón. Del otro lado es donde la gente llegaba con calzón, ahora sí, calzón de manta, y se ponía el pantalón allá. Y ya entrabas aquí con pantalón, porque si entrabas ya un paso aquí, ya pagabas tu pesote, ¿sí? Un pesote, o ya te ibas a la cárcel directamente. Además de influir en la vida de los campesinos, la ley también produjo un lucrativo negocio para los oportunistas. Desde ese 1 de septiembre de 1887 nació una nueva profesión. Afuera de las garitas había personas que te rentaban pantalones. Tú rentabas, entrabas a la ciudad, hacías tus negocios, ¿sale? Y cuando salías, lo entregabas. A través de los años, el poder político impulsó constantemente la modificación de las costumbres indígenas. Es una cosa curiosa de que cuando llegan los conquistadores españoles a México, entonces los misioneros se encargan de obligar a los indígenas a quitarse el taparrabo y ponerse calzones. Y así pasaron 300 años, pero luego viene, en otro afán civilizador, entre comillas, se obliga por ley a los rancheros a quitarse el calzón y ponerse pantalón. La curiosa ley del pantalón modificó las costumbres de todo un pueblo. Igualmente inusual fue el rito que un barrio inició para agradecer la beneficencia de un ladrón. En el barrio El Carrizal, al noroeste de la ciudad, se encuentra la iglesia de la Santísima Trinidad, un templo que nació para destruir un santuario dedicado a la memoria de un maleante. Estamos en la iglesia de la Santísima Trinidad de Guadalajara. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, aquí se acababa la ciudad de Guadalajara, era una orilla de la ciudad, donde vivía mucha gente un poco que venía de fueras a establecerse en los arrabales de la ciudad. Y entre esa gente surgió una especie de Robin Hood o de Chucho el Roto, que es el símil mexicano de Robin Hood. En este barrio del Carrizal vivió un hombre llamado Juan, y todo mundo no conocía su apellido porque le apodaban Juan el Sacatripas. Esa era su ocupación. Le sacaba las tripas a cuanto se le cruzaba por enfrente para robarlo. Pero lo que obtenía de sus robos, buena parte lo repartía entre gente necesitada, que por estos rumbos había mucha. Hay una versión según la cual el oficio normal que este hombre desempeñaba era de carnicero. Y entonces a los carniceros con frecuencia les dicen un poco en broma, sacatripas. La otra idea es, y en más de alguna ocasión, cuando la víctima puso resistencia, pues hubo necesidad de sacarle las tripas.
Juan el Sacatripas no andaba solo al cometer sus atracos. Lo acompañaba un fiel seguidor. Juan el Sacatripas tuvo un hijo que se llamó Mónico, que de niño veía cómo robaba a su papá, por eso es que aprende el oficio. Pero Mónico no los mataba, no se quería manchar sus manos con sangre, sino que nada más los robaba y después los dejaba ir. Al igual que su padre, Mónico eligió el barrio El Carrizal como el escenario ideal para cometer sus delitos y repartir sus botines. El barrio del Carrizal eran sus dominios. Ahí vivía feliz, en un jacal, haciendo de las suyas, repartiendo dinero a los pobres. En un momento dado, la policía finalmente lo atrapó, lo ejecutaron, como se usaba todavía en ese tiempo. En México existía la pena de muerte, y lo sepultaron en este predio. Y en el lugar donde lo sepultaron, la gente agradecida por lo que le había hecho, ¿no? Le había dado dinero, le había ayudado en sus necesidades, encendía veladoras en torno a una cruz que se puso en el lugar en que lo ejecutaron. Fue erigida una ermita que medía 1 metro de fondo y 1,5 metros de alto. Y ahí iba la gente y depositaba sus ofrendas como veladoras y flores. Y muchas veces iban a rezar más que a algunos de los vecinos para pedir por el alma de Mónico. Sería en la mentalidad de la gente un santo popular, no un santo en los términos clásicos o oficiales o canónicos, sino un santo del pueblo. Esta costumbre no tardó en alertar a la autoridad eclesiástica de Mexicalcingo, un pueblo vecino a El Carrizal. Esto fue el fin de la adoración a Mónico. Al párroco de Mexicalcingo es a quien se le ha venido la idea de sustituir la ermita por una iglesia que sirviera como ayuda a la parroquia de Mexicalcingo. El sacerdote del barrio de Mexicalcingo, que era el barrio siguiente al barrio del Carrizal, no le gustó esa costumbre, porque Mónico, el Tata, pues era un ladronzuelo, ¿verdad? Y es por eso que decide tumbar la ermita y ahí construir la iglesia de la Santísima Trinidad. Al regreso de Historia Secreta, revelaremos la otra vocación de uno de los más grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, Juan Rulfo. Además, conoceremos la historia de una guerra en la que uno de los bandos estaba encabezada por inesperados personajes. Nos encontramos en el cementerio Mezquitán. En este panteón fueron fusilados muchos de los religiosos que participaron en la Revolución Cristera, una intensa guerra entre el gobierno y la iglesia. Lo que pocos saben es que algunos de los cristeros, fanáticos defensores de los derechos de la Iglesia Católica, cometieron temibles actos en nombre de su causa. Este es el Panteón de Mezquitán de Guadalajara. Aquí en este muro podemos ver unos boquetes de balazos. Aquí venían a fusilar a los cristeros. La guerra cristera se llama así porque su lema era al grito de Viva Cristo Rey. La guerra cristera fue un conflicto entre el Estado y la Iglesia que comenzó en 1926, después de que el presidente Plutarco Elías Calles promulgara una ley adversa a los intereses del clero. Esta ley redujo en un mínimo a los sacerdotes para que impartieran la misa. El gobierno prohibió las órdenes monásticas, cerró seminarios, expulsó sacerdotes extranjeros. Los católicos se empezaron a organizar, había grupos de católicos jóvenes que manifestaban su desacuerdo por esas medidas. Y fue como inició el movimiento cristero.
Los fieles cristianos no estaban dispuestos a que el Estado les limitara sus actividades religiosas, por lo que comenzaron una protesta pacífica. Los católicos no reaccionan desde un principio como algo violento, con violencia. Los católicos juntan 2 millones de firmas en donde la mandan al Congreso, al gobierno. El gobierno evidentemente no hace caso de eso, ni el Congreso, ni el Ejecutivo, y bueno, optan por una medida violenta, armada. La lucha armada se desencadenó cuando en una iglesia de la ciudad se produjo un violento enfrentamiento entre los católicos organizados y el ejército. Aquí a unas pocas cuadras de donde nos encontramos está la iglesia del Santuario de Guadalupe. El 3 de agosto del 26 están en el atrio del templo y se arma la trifulca entre los feligreses y el gobierno, es decir, los soldados, los federales. A medida que la guerra cristera iba ganando intensidad, los fieles católicos aceptaron tomar las armas incitados por inesperados personajes. Hubo sacerdotes levantados en armas, como el padre José Reyes Vega. El caso del padre Reyes Vega, él comandaba un fuerte contingente de hombres armados en la zona de los Altos. Rápidamente el padre Vega, a marchas forzadas, organiza a sus hombres y hay un hecho muy importante en donde ellos participaron y que fue un hecho impactante, que fue el asalto al tren de Guadalajara. El ataque al tren marcaría un quiebre en la guerra y en la vida de los combatientes. El 3 de agosto, propiamente, un tren de Guadalajara sale de la Ciudad de México, lleva un pelotón de 15 soldados y 5 o 6 vagones de primera y segunda clase. Y en un lugar que se llama El Limón se escuchan los primeros balazos y el descarrilamiento de la locomotora y de los primeros vagones. La comandancia o el grupo de soldados que iban resguardando el convoy empieza a repeler el ataque. Cae el último hombre de la guardia que iba en el convoy. Los cristeros toman lo que tienen que tomar, su objetivo, las armas, los pertrechos. Lo que en un principio fue un asalto, pronto se transformó en un acto cargado de inusual violencia. Hay una escena que es un poco fuerte, un poco, digamos, dantesca, pues, la cuestión del tren, porque no se limitaron a eso, sino que lo quemaron. Está quemando el tren, llegando a calcinarse gente inocente. Alguna gente logra salir de él, los llevan con el padre Vega. Gente inocente que no tiene nada que ver en eso, los llevan y le dice el padre Vega textualmente: mijito, que Dios te perdone. Y le dice a uno de sus secuaces: quémenlo. Supuestamente no querían testigos, ¿no? Y además el odio que tenían los cristeros contra los federales, eso también motivó a matarlos. El trágico ataque al tren provocó una escalada de violencia entre ambos bandos que se extendería hasta 1929. La guerra cristera termina por los arreglos secretos entre la cúpula clerical y el gobierno. Pero en realidad yo creo que es un tema que se sabe como una cosa popular, pero no que entrañaba todo eso, ¿no? Durante muchos años fue un tema prohibido. Ni siquiera los sacerdotes ni el gobierno hablaban de eso. La Revolución Cristera marcó una región que vivió durante muchos años las secuelas de la devastación de la guerra. Uno de los más importantes escritores latinoamericanos, Juan Rulfo, ilustró esa devastación no solo con sus famosos libros, sino también con imágenes. A unos pocos kilómetros del cementerio de Mezquitán se encuentra el Colegio Luis Silva, el lugar en donde Juan Rulfo no solo se formó como gran escritor, sino también como un desconocido fotógrafo. Nos encontramos en el Colegio Luis Silva, donde Juan Rulfo estudió de 1927 a 1932. Una tragedia familiar fue la que llevó a Juan Rulfo a vivir 5 años de su vida internado en este colegio, el lugar que lo marcaría para siempre. Su padre había muerto en 1923, asesinado, y su madre estaba muy enferma. Entonces internaron a Juanito, como lo llamaban, e internaron también a su hermano mayor, Severiano. Él era un poco retraído. Él
pues estaba añorando su terruño y la pena de perdido a su padre. Un año después de que estaba aquí, quedó huérfano de madre también, entonces eso ahondó todavía su tristeza. Recibió la noticia aquí y él ya no pudo ir a verla. El aspecto del encierro también parece haberle afectado. Hay que decir también que era una buena escuela, sistematizó sus estudios y además aquí había composición literaria para los chicos. Eso nos lleva a concluir que es muy probable que este sea el lugar, exactamente este lugar, donde Juan Rulfo empezó a escribir. Luego de haber terminado sus estudios, el joven Rulfo exploró nuevas amistades y vocaciones. Él vivió muchos años después de que salió de este colegio. Vivió una vida bohemia aquí en la ciudad, recorriendo los cafés que por aquí en el centro histórico tenemos aquí en Guadalajara, y se hizo rodear de algunos amigos que también les gustaba la bohemia. Lo que pocos saben es que además de retratar su tierra natal con palabras, Juan Rulfo también lo hizo con imágenes. Estamos en la Casa de la Cultura de Jalisco, en Guadalajara. Aquí precisamente mi cuñado Juan Rulfo se inició como fotógrafo. Pues hubo una exposición hace 50 años donde se expusieron alrededor de 20 y tantas fotografías de él, de formato grande. La fotografía llevó a Rulfo a retratar la arquitectura mexicana con la misma pasión y la misma originalidad que imprimió en sus obras maestras. Esa vena artística que tenía en la literatura la transmitía a las fotografías. Él decía, yo no soy fotógrafo, soy un fotógrafo aficionado. Le interesaban mucho las iglesias vistas desde ángulos de alguna manera insólitos. Él iba más allá de lo que era una representación fotográfica. Y encontramos unas fotografías preciosas, aunque sean de cosas sencillas. Las cosas sencillas las hacía interesantes. Ese inusual punto de vista que Rulfo impuso en sus fotografías tuvo origen en sus días de encierro y soledad en el colegio Luis Silva. En su fotografía, una constante muy importante es el enfocar templos y en general inmuebles históricos, recintos, desde atrás. Si lo vemos desde allá, que es donde estaban las habitaciones de los internos, se ve la parte de atrás del templo de Jesús María. Entonces seguramente es un elemento que él adquirió en su paso por el colegio Luis Silva. Hay una anécdota que es muy reveladora. Para la exposición de 1980, él le dio a otro gran fotógrafo mexicano, Nacho López, sus negativos para que hiciera la curaduría en cajas de zapatos, muy bien ordenado, pero nada en ese sentido como simbolizando algo no muy profesional. En realidad era un extraordinario fotógrafo con una preparación muy sólida. Tenía en su biblioteca personal 700 libros de fotografía especializada y los expertos en fotografía de arquitectura saben muy bien que esas fotos que él tomó solo las puede hacer alguien que tenga un conocimiento muy estrecho de este aspecto específico, de esta disciplina muy concreta que es la fotografía de interiores. Más adelante conoceremos el accidentado motivo que definió la vocación del padre del mural más importante de Latinoamérica. Descubriremos cómo un ingeniero logró desplazar un imponente edificio sin suspender su funcionamiento y en tiempo récord. Todo esto cuando regresemos a Historia Secreta. Aquí, a tan solo unas cuadras del centro de la ciudad, se encuentra la Universidad de Guadalajara, un antiguo edificio donde el pintor José Clemente Orozco pintó uno de sus más famosos murales. Lo que pocos conocen es la situación por la cual Orozco se transformó en uno de los artistas mexicanos más importantes del siglo XX. Nos encontramos
En el aula magna o paraninfo de la Universidad de Guadalajara, aquí en este lugar, José Clemente Orozco hizo uno de sus 3 grandes murales. En 1883 nació en Zapotlán, en el estado de Jalisco, José Clemente Orozco. Pocos años después llegó a Guadalajara, donde recibió de su madre las primeras lecciones de pintura. José Clemente Orozco llega a Guadalajara, si no su tierra natal, sí donde pasó, diríamos, la primera infancia. Cuando tenía 3 años de edad, su familia se vino a radicar a Guadalajara. Cuando Orozco tenía como 7 años, se fueron a México. Luego de estudiar y formarse como pintor, Orozco realizó importantes obras en la Ciudad de México y en los Estados Unidos. Ya transformado en un gran artista, decidió volver a Guadalajara en 1935. Llega Orozco aquí, tenía 53 años de edad. Para él es muy importante regresar a este sitio y desarrollar en su etapa de madurez una obra pictórica, muralística, popular, una pintura como una suerte de libro abierto para toda la sociedad. Los entonces intelectuales de Guadalajara no le dieron importancia a la llegada de Orozco. Pasó completamente desapercibido. Pese a ser ignorado por la mayoría de sus colegas, Orozco realizó extraordinarios murales en el Hospicio Cabañas, el Palacio de Gobierno y en la Universidad de Guadalajara. El que está arriba, que es conocido popularmente como el hombre pentafásico, donde aparece el hombre en sus distintas, cualidades o condiciones. Está el científico, está el homo faber, el que trabaja acá con la máquina, y desde luego pues está este hombre plural que aparece arriba. Termina esa cúpula y entonces resulta de que le dicen, no, ¿sabes qué? Este lugar no va a ser finalmente la universidad. En este sitio lo que va a estar es la sede del Congreso. Y entonces aquí hace al fondo, en ese nicho, los llamados falsos líderes o los líderes espurios que son acosados por una multitud hambrienta, y desde luego pues ahí diríamos que pictóricamente pues Orozco se regodea en cierto feísmo, trata de acentuar este pueblo, diríamos, desnudo, hambriento, al que le aparecen los huesos, y luego los otros, los que se enriquecen con el trabajo, con la explotación, con la confianza del pueblo. Aunque la obra de Orozco es reconocida mundialmente, pocos saben del accidente que definió la vocación del artista cuando solo tenía 19 años de edad. Eso debió haber ocurrido cuando él estaba a punto de cumplir los 20 años. Haciendo unas mezclas químicas, le explotaron las sustancias y le destrozaron la mano izquierda. Y le quedó muy dañada la mano derecha. También había tenido una pequeña insuficiencia cardíaca y pues diríamos ahora que sí que todo se le complicó. Tenía una visión muy mala, usaba unos lentes como fondo de botella de tan gruesos, escaso oído y manco. El accidente limita a Orozco porque Orozco ya no puede dedicarse completamente a hacer una actividad como cualquier otra persona que dispone de sus 2 manos. Nunca se supo la razón por la que Orozco volvió a Guadalajara. Jorge Martínez, quien fue ayudante del muralista, nos revela el verdadero motivo. Le dije, maestro, ¿por qué escogió usted Guadalajara para dejar sus grandes obras? ¿Qué preguntas me hace? Son tan grandes estos muros, se prestan tantos para desarrollar lo que uno quiere. Años después de que Orozco realizara sus murales en la ciudad, existió un ingeniero que, sin ser un gran artista, ejecutó una curiosa idea que con el tiempo se transformaría en una monumental obra. A unas cuadras de la Universidad de Guadalajara se encuentra el edificio de la Telefónica, cuya historia guarda uno de los mayores desafíos de la ciudad: el movimiento de un edificio ideado por el ingeniero Jorge Matute Remos. En los años de 1948 empezó un proyecto de ampliación de calles de la ciudad. Se plantea, a través de las autoridades, ampliar 2 avenidas
de las más importantes de la ciudad, Juárez, y de otra calle que se llama 16 de septiembre, Alcalde. En ese lapso, pues, del 48 al 50, la central, la única edificio que no se pudo ni demoler ni hacer nada fue esta central telefónica, que era conocida por todos los tapatíos como la Telefónica. Hubiera sido un problema de que tenían que suspender el servicio telefónico por un cierto tiempo, y entonces eso representaba pues un cierto grado de incomunicación para la ciudad. ¿Cómo superar esta ampliación tan violenta de una calle sin que uno de sus hitos tecnológicos, por decirlo así, dejara de funcionar y siguiera adelante? Lo que nadie imaginó es la sorpresiva idea que propuso un audaz y reconocido ingeniero, Jorge Matute Remus. En ese momento el ingeniero Jorge Matute Remus, que tenía una gran capacidad técnica, fue convocado para ver qué se hacía con el problema, y él dijo, bueno, pues simplemente movemos el edificio. Fue algo que la gente y las autoridades tomaron al principio con incredulidad. ¿Cómo que vamos a mover el edificio? En una siguiente reunión él llevó unos antecedentes de proyectos de cómo poderla mover. Ha habido otros edificios en el mundo que se han movido y los está viendo actualmente, etcétera, ¿no? Vinieron ingenieros de Nueva York para ver si lo que se estaba diciendo en esta ciudad provinciana de los años 50, un ingeniero de aquí podía hacer eso. Finalmente, el ingeniero Remus logró defender su plan y ponerlo en marcha ante el asombro de todos. El sistema consistió en adquirir un predio atrás de donde se iba a recorrer el edificio, que era una casa. Se hicieron las adecuaciones de cimentaciones donde iba a caer el edificio una vez recorrido. Se hizo una especie de estructura para poder en su momento cortar las columnas y desplazarlas como un vagón de ferrocarril, era lo que decía el ingeniero. Esa fue su idea. No nomás se desplazó derecho, sino que se acomodó con una cierta trayectoria que le dio un grado mayor de dificultad. Bueno, estamos parados enfrente del edificio de la Telefónica. Aquí a mi espalda es una figura del ingeniero en actitud de mover el edificio, que es un homenaje que la ciudad le realizó al ingeniero. El edificio, en su origen, estaba más o menos en donde empieza el primer carril. El problema fue, desde el principio, digamos, aquí abajo hay unos cimientos y había unos cimientos allá. Entonces fue recortar esos cimientos, liberar el edificio para dejarlo como una especie de caja suelta, ubicada encima de estos rieles y esta estructura. Y entonces ya la cama esta, irla recorriendo hasta llegar exactamente al lugar que ahora ocupa. La clave estaba en que todo tenía que ser muy minucioso, ¿no? Las medidas, errores, debían ser las tolerancias mínimas, no más de 1 milímetro en toda la estructura que se ponía. Y además había que tener sincronía a la hora de empujar el edificio, donde con cronómetro en mano y todos los que operaban los gatos, y el ingeniero Matute con un magnavoz señalaba los tiempos, 1, 2, 3 y empujar. 1, 2, 3 y empujar. El personal estuvo siempre trabajando, nunca se suspendieron las labores del servicio telefónico, nunca se suspendió. Yo tengo la vivencia de ahí que una tía mía era la directora de las telefonistas ahí, entonces ella dice que no se sintió jamás ningún movimiento. Pese a que muchos de los jóvenes desconocen el lugar original de la Telefónica, el desplazamiento del edificio constituyó hace más de 50 años un acontecimiento que despertó la curiosidad de todo el pueblo. Fue algo que tardó 5 días, ¿no? Se movía a razón de no sé cuántos centímetros por hora. Concitó la admiración y la curiosidad de muchísima gente que iba a ver cómo se movía la Telefónica. La gente iba a diario a ver qué estaba pasando, ¿no? Y observar y estar presentes en toda la maniobra. Obviamente era un hecho inusitado para una ciudad como esta, mover un edificio de 1.700 toneladas con la gente trabajando sin suspender el servicio. Entonces creo que sí fue algo muy espectacular en aquel tiempo. Con el desplazamiento del edificio de la Telefónica, el plan del ingeniero Jorge Matute Remus cumplió con las expectativas de miles de pobladores de la ciudad: no perder los medios de comunicación. 150 años antes, el cura Hidalgo utilizó un medio de comunicación como herramienta en su lucha por un país libre y soberano, donde la palabra
tuviera más efecto que las balas. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí donde nació la ciudad de Guadalajara. Nuevos relatos escondidos esperan para ser descubiertos. Porque recuerden que siempre habrá una historia oculta en la jungla de cemento. Soy Bruno Bichir para The History Channel. Gracias por acompañarnos.